Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Como cada martes regresan a nuestra mesa redonda los temas de interés nacional, hoy enfocados en las inversiones en el país. ¿Qué son las inversiones? ¿Qué impacto tienen en la economía y en la sociedad de una nación? ¿Cuáles son las deficiencias que ha tenido el proceso inversionista en Cuba? ¿Cómo se aplican nuevas políticas y nuevas normativas para encauzar ese proceso inversionista y cómo eso pues ha venido repercutiendo en los últimos años a partir de la adopción de los lineamientos aprobados en el Congreso del Partido? De todo eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el ingeniero Oscar Acuña Noriega, viceministro del Ministerio de Economía y Planificación, que atiende las inversiones en el país, la doctora Johanna Dorizola Guitart, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación, y la doctora Nelis Marichal González, directora de Ordenamiento Territorial del Instituto de Planificación Física. Con ellos estaremos haciendo esta mirada primaria, porque estaremos de nuevo el jueves, por supuesto, con este tema, a las inversiones en el país. Yo les recomiendo desde ahora mismo, si quiere hablar sobre este tema, está disponible nuestro teléfono en Radio Rebelde para que usted pues pueda comunicarse con nosotros, 831-2484. El número telefónico desde este minuto está disponible a lo largo de la próxima hora. Acompáñenos en nuestra mesa redonda. Y antes de entrar en este importante tema, vamos, como es habitual, a la noticia del día, porque ha comenzado esta tarde en Caracas, Venezuela, la cumbre extraordinaria del ALBA en solidaridad con la nación bolivariana. Los presidentes de las naciones del ALBA y otros altos dignatarios están presentes allí. Una delegación cubana encabezada por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministro General de Ejército, Raúl Castro, ha participado o está participando en esta cumbre, cuyo primer orador, después del anfitrión Nicolás Maduro, fue precisamente Raúl. Nuestra noticia del día, un fragmento de lo dicho por Raúl hoy en esta cumbre del ALBA. El ALBA nos convoca hoy para ratificar nuestro más firme respaldo al pueblo y gobierno bolivarianos ante las últimas acciones injerencistas y amenazas del gobierno norteamericano contra Venezuela. Los hechos demuestran que la historia no se puede ignorar. Las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe han estado marcadas por la doctrina Monroe y el objetivo de ejercer dominación y hegemonía sobre nuestras naciones. Bolívar había anticipado que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Y Martí había caído en combate sin concluir la carta en que explicaba el deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Bueno, así señaló Raúl en el inicio de su intervención, que seguro estará disponible en el noticiero de televisión y también en otros espacios informativos de la televisión cubana. Otros mandatarios, el presidente Evo Morales habló a continuación de Raúl, otros mandatarios ya caribeños y miembros del ALBA han estado mostrando su solidaridad con Venezuela. Hoy también ha tenido una amplia repercusión en ese país el mensaje que le enviara el comandante en jefe Fidel Castro al presidente venezolano Nicolás Maduro en la noche de ayer, y cuyo texto dice lo siguiente: Honorable señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como ha publicado la prensa, mañana martes 17 de marzo tendrá lugar en Caracas la cumbre del ALBA para analizar la insólita política del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el ALBA.
La idea de crear esa organización fue del propio Chávez, deseoso de compartir con sus hermanos caribeños los enormes recursos económicos con que la naturaleza había dotado a su patria de nacimiento. Pero sus beneficios habían ido a parar a manos de poderosas empresas norteamericanas y a unos pocos millonarios venezolanos. La corrupción y el despilfarro fueron el estímulo fundamental de la primera oligarquía de tendencia fascista, adicta a la violencia y al crimen. Tan intolerable para el pueblo heroico de Venezuela es la violencia y el crimen que se cometió contra él, que no puede olvidarse y jamás admitirá un regreso al pasado vergonzoso de la época prerrevolucionaria que dio origen al asalto de los centros comerciales y al asesinato de miles de personas, de las cuales nadie puede asegurar hoy la cifra. Simón Bolívar se entregó de lleno a la colosal tarea de liberar el continente. Más de la mitad de lo mejor de su pueblo luchó y murió en largos años de ininterrumpida lucha. Con menos del 1% de la superficie del planeta, posee las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Durante un siglo completo, dice Fidel, fue obligada a producir todo el combustible que las potencias europeas y Estados Unidos necesitaban. Aun cuando hoy los hidrocarburos formados en millones de años se consumirían en no más de un siglo, y los seres humanos que hoy alcanzamos los 7.200 millones en 100 años más se duplicarán, y en 200 sumarán 21.000 millones. Solo los prodigios de la más avanzada tecnología tal vez permitirían la supervivencia de la especie humana un poco más de tiempo. ¿Por qué no se utilizan los fabulosos medios de divulgación para informar y educar sobre estas realidades, en vez de promover engaños que cada persona en su sano juicio debe conocer? Se pregunta Fidel. Una cumbre del ALBA no puede transcurrir sin tomar en cuenta estas realidades que nos tocan tan de cerca. La República Bolivariana de Venezuela ha declarado de forma precisa que siempre ha estado dispuesta a discutir de forma pacífica y civilizada con el gobierno de Estados Unidos, pero nunca aceptará amenazas e imposiciones de ese país. Añado que he podido observar la actitud no solo del pueblo heroico de Bolívar y Chávez, sino también una circunstancia especial, la disciplina ejemplar y el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Haga lo que haga el imperialismo de Estados Unidos, no podrá contar jamás con ellas para hacer lo que hizo durante tantos años. Hoy Venezuela cuenta con los soldados y oficiales mejor equipados de América Latina. Cuando te reuniste con los oficiales en días recientes, se podía apreciar que estaban listos para dar hasta la última gota de su sangre por la patria. Un abrazo fraternal para todos los venezolanos, los pueblos del ALBA y para ti. Fidel Castro Ruz, marzo 16 de 2015, 11 y 14, pasado meridiano. Mensaje de anoche del comandante en jefe Fidel Castro, el presidente Nicolás Maduro, víspera de esta cumbre del ALBA que está ocurriendo ahora mismo en Caracas, Venezuela, en solidaridad con el pueblo de esa nación y su gobierno frente a las amenazas y las agresiones del gobierno de los Estados Unidos. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda en la que estaremos hablando del proceso inversionista en nuestro país. Una inversión es un proyecto para realizar algo nuevo, que puede ser algo nuevo o puede ser la reparación de alguna obra, de algún objeto de obra. Ambas cosas, inversión para reparación e inversión para construcción. Las inversiones se utilizan para hacer un proyecto de algo, de una compra, de una estructura, de algo. El potencial financiero que tenga de Producto Interno Bruto hacia las inversiones es un país que puede desarrollarse. Las inversiones en todos los sentidos. Inversiones estamos hablando en el tema cultural, en el tema social, en el tema industrial, en el tema del cambio tecnológico. El cambio de la tecnología influye y determina mucho también el desarrollo económico del país. Y las inversiones son importantes. Bueno, para que el país salga adelante y establecer negocios y eso aquí en Cuba. Tiene que haber deficiencia todavía. No obstante, el país hace los esfuerzos. Pero hay deficiencias internas por carácter subjetivo y objetivo que no nos permiten utilizar el 100% de las inversiones. Hay lugares que la inversión son buenas, en otros lugares más o menos. En Mariela hay muchas inversiones de todo tipo. Hasta cierto punto, bueno, uno del pueblo no conoce mucho esas cosas, pero
son cosas que tienden a desarrollar el país. Bueno, aquí se invierte mucho en la salud, en la educación. ¿En qué se puede invertir más? Pienso que en algunos darle más vida a muchos lugares de la ciudad para que siga siendo la parte de las 7 maravillas del mundo. Y además de eso, en la parte de salud pública, rescatar algunos hospitales que yo sé que ya están, o sea, nosotros lo conocemos como población, pero creo que pudiera incrementarse más en ese sentido. Bueno, opiniones muy interesantes que nos sirven para abrir este camino de debate sobre el tema de las inversiones en nuestro país, la política que se está aplicando para continuar pues mejorando esas inversiones en la nación. Y me gustaría comenzar, Oscar, hablando precisamente de qué son las inversiones, qué se define por inversiones y qué impacto, qué importancia tienen las inversiones para la economía y la sociedad de un país. Buenas tardes, Randy, al colectivo de la Mesa Redonda y a los televidentes. Para entender qué cosa es una inversión y qué representa para un país el proceso inversionista, lo primero es que debemos partir de sus conceptos. Una inversión es el gasto de recursos financieros, humanos y materiales con la finalidad de obtener ulteriores beneficios en el orden económico, social y medioambiental. Hay que decir también que es a través de la explotación de nuevos activos fijos tangibles e intangibles. Los logros de la revolución y del programa de Moncada fundamentalmente y en su esencia se han concentrado en una gran medida en inversiones que se han ejecutado a lo largo del proceso revolucionario. Tal es el caso de las inversiones de infraestructura que ha realizado el país en carreteras, en aeropuertos, en puertos, en presas, canales, derivadoras, en diferentes redes de acueducto y alcantarillado, en redes de telecomunicaciones, en redes de gas manufacturado, en infraestructura de generación eléctrica, en redes de transmisión de electricidad, en redes ferroviarias también. Hay otras inversiones en la rama productiva que concentra las industrias, los hoteles, los centros comerciales, los centros gastronómicos y complejos agroindustriales. También están las inversiones sociales, donde se agrupan el programa de la vivienda del país, la construcción de viviendas, de urbanizaciones, los centros educacionales con las escuelas, los centros hospitalarios, los centros de salud. Ahí también están las instalaciones culturales, las instalaciones deportivas y centros recreativos. Y también hay otras inversiones en el campo fundamentalmente de las obras de la defensa del país y del teatro de operaciones militares. Constituyen inversión igualmente la adquisición de aeronaves, de embarcaciones y de vehículos automotores de todo tipo. Entonces el proceso inversionista consiste en un sistema dinámico que encierra e integra todas las actividades y servicios que en él participan y agrupa a todos los sujetos vinculados desde su concepción inicial hasta la puesta en explotación de estas inversiones. Por supuesto es un proceso muy complejo por la cantidad de sujetos que participan, las relaciones contractuales que entre ellos se ejecutan y los procesos de consulta y de permisos que se requieren ante los organismos con funciones estatales rectoras en materia del proceso inversionista, buscando entre todos optimizar los recursos financieros implicados, los recursos materiales, los recursos humanos, con el objetivo de lograr los beneficios y los resultados esperados. Señor Ministro, la complejidad de este tema, por supuesto, ha llevado a que no siempre hayamos hecho procesos inversionistas con calidad. Y recuerdo que durante el proceso de discusión de los lineamientos, uno de los temas que mayor presencia tuvo en los debates fue precisamente cómo debíamos cambiar la dinámica del proceso inversionista en el país. ¿Cuáles fueron los principales elementos que fueron identificados durante todo este proceso de debate de los lineamientos como las principales deficiencias que tenemos en el proceso inversionista en el país? Bueno, Randy, específicamente fue en ese momento cuando comenzó un proceso de levantamiento de las deficiencias vinculadas a las inversiones, que fueron el punto de partida para el diseño de los 13 lineamientos de la política inversionista del país y de los lineamientos de la política para la inversión extranjera también en el país. Este diagnóstico realizado arrojó entre sus principales deficiencias que nuestro proceso inversionista no contribuía a alcanzar el objetivo fundamental de desarrollar el país, a partir de que tenía una falta de integralidad en sus
componentes y en su correspondiente participación de cada uno de los sujetos en el logro de los objetivos. El inversionista, que se supone que es el centro de la actividad, es el actor más débil del proceso, le falta liderazgo, le falta motivación, le falta estabilidad profesional también. Hay falta de calidad y rigor en la elaboración de los estudios de factibilidad y también, por supuesto, hay insuficiente capacidad profesional para su elaboración. Durante la concepción durante la concepción y evaluación de una inversión no se tomaban en cuenta la participación efectiva de la industria nacional y de todas las potencialidades que dentro del país están diseñadas y existen y funcionan para contribuir al proceso inversionista. También una de las deficiencias más importantes es que existe una alta dispersión de normas jurídicas vinculadas al proceso. Hay una marcada centralización en la decisión de invertir, se aprueban centralmente más del 90% de las inversiones del país. Eso aleja del hecho del lugar donde se requiere la inversión, el proceso aprobatorio. Complejos y dilatados procesos de permisos y consulta, con incompletas y tardías respuestas también por los organismos rectores y por los organismos de consulta con las funciones de aprobar determinado tipo de requerimientos. Hay deficiencias también en la contratación y uso inadecuado del contrato como la herramienta eficaz para el logro y para exigir el logro de los objetivos de cualquier proceso. También se determinó que había falta de sistematicidad y control en el cumplimiento de las normativas vigentes, generando manifestaciones de corrupción y, por supuesto, prácticas antieconómicas dentro del proceso inversionista. Una expresión de estas deficiencias, por supuesto, se expresa en el incumplimiento de los planes anuales de inversiones del país. ¿Hay ejemplos que se puedan ilustrar? Hay un ejemplo clásico a partir del cierre, del informe de cierre del año 2014 de las inversiones. Se incumplió el plan de la vivienda del país, el programa inversionista de las viviendas estatales, aunque se ejecutaron 12.338 viviendas, se incumplieron 597 viviendas. Esa gráfica que ven en pantalla refleja el cumplimiento de los planes en los últimos 15 años. La curva superior indica los planes de inversiones y la curva inferior indica los reales ejecutados. Como se puede apreciar, esa franja que se encuentra entre ambas curvas expresa los recursos inmovilizados, tanto financieros como humanos, como materiales, de todo tipo, que se planificaron y que por disímiles razones no se cumplieron. En el caso de la vivienda, el incumplimiento el análisis que se ha hecho radicó fundamentalmente en déficit déficit de fuerza de trabajo constructora y baja productividad en esta fuerza de trabajo, deficiente organización de las obras, con problemas organizativos y de dirección interna, pero también hay déficit en recursos materiales clave y que oportunamente no llegaron a las obras en el país, como barras de acero por roturas de las industrias, como el cemento por problemas de transportación hacia la región oriental del país. O sea que son un cúmulo de elementos que son imprescindibles tener en cuenta. Este diagnóstico que se determinó permitió, en primer lugar, elaborar una política a partir de diseñar principios que dieran respuesta a cada una de estas deficiencias del diagnóstico. Y de conjunto con la Comisión de Implementación y Desarrollo del Ministerio de Economía y Planificación como rector del proceso inversionista en el país, desarrolló un proceso de discusión y de conciliación con los organismos de la Administración Central del Estado, con las organizaciones superiores de dirección, con los consejos de la Administración, y elaboró finalmente la política para el perfeccionamiento del proceso inversionista en el país. ¿Cuáles son los principales puntos de esa política? Esta política cuenta de 39 principios, de ellos los fundamentales: contar con una herramienta jurídica de alto nivel, a nivel de decreto, de alto rango, y un manual único de normativas que permitiera exigir lo establecido de manera integrada en el proceso inversionista. Crear, actualizar y unificar un grupo de normas jurídicas de organismos de consulta y de organismos con funciones estatales rectoras dentro del proceso.
definir al inversionista como el sujeto principal, recibiendo junto al resto de los actores la capacitación y acreditación requerida, pero en el caso del inversionista particularmente la certificación para poder ejercer con sus funciones. De lo contrario, no podrá ejercer. El proceso inversionista deberá concebirse integralmente, teniendo en cuenta todos los actores dentro de la actualización del modelo económico. Se comienza también un proceso de descentralización gradual de la decisión de invertir, con el objetivo de acercar a la base esa decisión, centrar el proceso de consultas a través del sistema de la planificación física en el país, que determinará los organismos que serán consultados y las entidades que serán consultadas a cada nivel, estableciendo los términos para dar respuesta ante cada una de las consultas. Aplicar la licitación en todas las fases del proceso, otro de los elementos novedosos de esta política. Los estudios de factibilidad deberán ser integrales, pero cumpliendo lo que está establecido para su elaboración y, entre otras, que los organismos y los órganos locales del Poder Popular trazarán y harán cumplir las políticas inversionistas en las ramas o territorios que representen y aprobarán igualmente inversiones a su nivel. Son elementos que sin duda distinguen esta nueva política y les que les propongo pues conocer un poco más en los próximos minutos de nuestra mesa redonda. Siga aquí con nosotros. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, ¿y cómo ha sido política precisamente después de la aprobación de los lineamientos? A cada política aprobada va acompañada de sus normas jurídicas para implementar esa política. Y sobre eso, pues quisiera hablar ahora precisamente con la directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación. Johanna, ¿cuáles han sido las normas jurídicas que se han implementado para poner en práctica esta política en el ámbito inversionista en el país? ¿Y quiénes son los sujetos que se identifican, participan, tienen responsabilidad en ese proceso inversionista? Sí, buenas noches, Randy, para ti, para los televidentes y los radioyentes de la mesa. Como se explicaba, cualquier política que se aprueba lleva obviamente una instrumentación jurídica, que en este caso fue compleja, que como se decía requirió incluso un decreto de alta jerarquía para poder de alguna manera armonizar los conceptos y principios fundamentales que tienen que ver con el proceso inversionista, pero fue necesario también emitir normas jurídicas por los órganos de consulta y los organismos con funciones estatales rectoras, que son esencialmente ministerios que a partir de las misiones y las funciones que tienen que ver con las inversiones que se realizan y son consultados y tienen que emitir permisos, requerimientos, avales, licencias que permitan de algún modo ordenar este proceso inversionista y armonizar el conjunto de las inversiones que se realizan en el país. Es probablemente un conjunto de normas sin precedentes, estamos hablando de un decreto y 14 resoluciones complementarias que se publicaron en la Gaceta del 23 de enero y que próximamente van a entrar en vigor y que conllevaron un proceso también de armonización de todo lo regulado por estos organismos, de la necesidad de implementarlo, de compatibilizar los términos de aprobación, los requisitos, etcétera. En el país existe un grupo de órganos de consulta permanentes, que es de obligatorio cumplimiento el hecho de que se le informe de las inversiones que se acometen, fundamentalmente de construcción y montaje, y de que ellos puedan emitir sus criterios al respecto. Entre ellos está, por supuesto, planificación física. Para el tema de la localización de la inversión es importante definir dónde localizar la inversión a partir de los temas que tienen que ver con el ordenamiento territorial. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, que tiene que obviamente expedir las licencias relacionadas con los temas tecnológicos, qué tecnología se está usando, si es una tecnología protegida, si es nueva, los impactos medioambientales.
temas que tienen que ver con requerimientos de la defensa, de la seguridad y el orden interior, de la protección contra incendios, que tienen que ver, por supuesto, con el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el MININ, temas que tienen que ver con la energía que se usa en las inversiones, qué fuente de energía se va a usar, cuál es la eficiencia energética de esa inversión que se va a cometer, y por tanto el Ministerio de Energía y Minas tiene también un papel. Y así aparecen un grupo de organismos, pudiéramos hablar también de salud pública, que tiene que ver con requisitos higiénicos sanitarios, el Ministerio de Industria, que tiene un grupo de políticas aprobadas por las que responde y que se relacionan con el plantel industrial del país, con máquinas y herramientas, con envases y embalajes, que son elementos que de alguna manera tienen que estar presentes en el análisis y en las inversiones que se acometen. Y todos estos organismos tuvieron que normar esos permisos, esas licencias, esos avales como parte del proceso. Asimismo, hay otros organismos que no se consultan siempre, que son organismos con funciones estatales rectoras y que en dependencia del tipo de inversión son consultados, como puede ser, por ejemplo, el Ministerio del Turismo, cuando estamos hablando de aquellas inversiones que tributan directamente a funciones que tienen que ver con este organismo, como puede ser el alojamiento turístico, las marinas náuticas, como puede ser el Ministerio de la Agricultura, que tiene funciones con respecto al uso de la tierra, a máquinas de riego, y así hay un grupo de organismos que se consultan en dependencia del tipo de inversión y que de alguna manera muestran la complejidad de estos procesos. También hay un tema importante que es relacionado con los sujetos, que tiene que ver con los nuevos sujetos que se incorporan y que se les aplica esta norma. Estas normas están esencialmente concebidas para el sistema estatal, entiéndase, empresas estatales y unidades presupuestadas. Sin embargo, tiene conceptos y principios básicos que aplican a cualquier inversión que se realice en el país por otro tipo de ¿incluyendo inversión extranjera? En la inversión extranjera, como conoces, tiene una normativa específica que se le aplica, pero aquí hay conceptos y principios que siempre que no contradigan lo que está establecido allí, pueden regir, porque los procesos inversionistas de esa inversión extranjera que ya está constituida en Cuba, cuando va a cometer una inversión y participan entonces también sujetos nacionales, estatales, obviamente también los principios y los conceptos que están en la norma les son de aplicación. Pero, por ejemplo, en normas ambientales que son comunes, quizás para una inversión sea nacional o sea extranjera. Evidentemente las licencias y los permisos tienen elementos comunes y ambas normas fueron armonizadas. Fue parte del proceso también, cuando se emitieron las normas, el proceso de inversión extranjera, la ley 118 y sus normativas complementarias se armonizaron en su momento con las que estábamos trabajando para que no hubiese ninguna contradicción. Pero incluso con la actualización del modelo económico cubano hay sujetos nuevos que se incorporan, como pueden ser las cooperativas no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia, que se ha previsto también que puedan incorporarse al proceso inversionista como alguna de las figuras de los sujetos que aparecen aquí, como suministrador, como constructor, en algunos casos incluso como contratista, y así la norma está concebida con el alcance de la totalidad de los sujetos que existen en el país. No de aplicación total, reitero, para todos los sujetos, sino con las particularidades que cada sujeto conlleva para la aplicación de la norma. ¿Cuáles son los sujetos esos que participan en el proceso inversionista, para detallarlo? Bueno, ya Oscar explicaba que el inversionista es el sujeto principal del proceso, responde por los recursos, responde por el proceso en su totalidad, pero también en dependencia del tipo de inversión, por supuesto, en las de construcción y montaje debe haber un constructor, un proyectista que tiene una labor importante en todo lo que es la documentación técnica, la proyección que se hace, los proyectos iniciales que se hacen. Está el suministrador, porque también en este tipo de inversiones se necesita suministro de materiales, de equipos, de tecnología. Esos son los sujetos principales. Y hay otros sujetos no principales, como puede ser el explotador y el contratista, que en alguna medida estaban referidos en la normativa anterior, pero aparecen con obligaciones específicas, aparecen con elementos novedosos en la norma. El contratista es una figura realmente que debe coadyuvar a la eficiencia del proceso, porque le permite al inversionista que éste sea su representante, que éste le organice el proceso, que éste vele por la suscripción de los contratos, y eso de alguna manera también hay entidades que se deben especializar en esta labor. Johanna, decías que las normativas se pondrán en vigor próximamente. Las inversiones que ya comenzaron en el país y que están regidas bajo las normativas anteriores, ¿qué pasará con ellas? Como bien explica el decreto, en uno de sus preceptos, las inversiones que comenzaron al amparo de la norma anterior se mantienen durante el proceso de ejecución al amparo de esa misma norma, y las nuevas inversiones se van a ir, de alguna manera, en que se vayan incorporando, aplican ya
esta nueva normativa que entra en vigor. Bueno, pues vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se trabaja en esta adecuación de la política de inversiones en el país a partir de la experiencia de un organismo central, el Ministerio de Energía y Minas, que el pasado año ejecutó el 85% de las inversiones que tenía previstas y que implementó una estrategia pues mejor para estos procesos inversionistas de acuerdo al nuevo marco regulatorio en el país. En el contexto de los nuevos instrumentos regulatorios del proceso inversionista en Cuba, el Ministerio de Energía y Minas ha identificado las principales dificultades en ese ámbito. Generalmente, de los sujetos del proceso inversionista, tienen mucha más estabilidad los proyectistas, los constructores, los suministradores. Sin embargo, no siempre se cuenta con inversionistas experimentados que hayan hecho varias inversiones, y en muchos casos son equipos nuevos en su composición para llevar a cabo un proceso de este tipo. Cuando el inversionista carece de la experiencia adecuada, puede incurrir en imprevisiones, atrasos o, lo que es peor, errores en la ejecución de los proyectos. En función de evitar en el futuro estos problemas, el Ministerio de Energía y Minas identificó en 2013 los puestos clave del proceso inversionista en cada nivel y estableció cuáles debían ser los requisitos de calificación y experiencia indispensables para ocupar cada uno de esos puestos. Y se hizo un programa para alcanzar en un plazo determinado de tiempo ese nivel de conocimiento, así como un mecanismo para asegurar que cada nuevo especialista o jefe que se nombraba para alguno de esos puestos clave, le llamamos, pues que lo ocupara solo después de haber vencido la preparación indicada. Estamos enfrascados en este momento en el cumplimiento de ese plan y además a ese plan hay que incorporar ahora el conocimiento de los cambios que se han introducido en la documentación regulatoria del proceso, que evidentemente va a requerir una preparación intensiva de cientos de compañeros. Un proceso de reajuste necesario, el que hoy experimenta el Ministerio de Energía y Minas para enfrentar con éxito los complejos procesos inversionistas en el sector. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aniversario 55 de la planificación. Consolidando el presente, proyectando un socialismo próspero y sostenible. Bueno, y en este proceso inversionista que el país ejecuta y en las nuevas políticas que se implementan, el Instituto de Planificación Física tiene importantes responsabilidades. Sobre ello conversamos con la doctora Nelly y me gustaría que nos detallara cuál es ese papel del Instituto de Planificación Física en el proceso inversionista y cómo se ha ido asumiendo. Bueno, buenas noches, Randy, y a todos nuestros televidentes y teleoyentes. La función asignada a planificación física dentro de este proceso inversionista está regulada por la Resolución 74 del 2014 del presidente del Instituto de Planificación Física. Es parte de las normativas que hablaba ya Giovanna, o sea, de este compendio de normativas que complementan el decreto 327. Al sistema de la planificación física, dígase al instituto, a las direcciones provinciales y a las direcciones municipales de planificación física, le corresponde el otorgamiento de los permisos. O sea, durante todas las fases del proceso inversionista, 3 fases están establecidas y quedan muy claras dentro del decreto: la preinversión, la ejecución y la desactivación y ya puesta inicio de la explotación. Ahora, el otorgamiento de los permisos puede parecer, bueno, hoy otorgamos permisos, o sea, ¿dónde están los elementos nuevos que se incorporan a este proceso nuestro de otorgamiento de los permisos? Primero, en la fase de preinversión. O sea, en la fase de preinversión hay un momento que el inversionista solicita, o sea, la aceptación, y nosotros emitimos el acta de aceptación de la ingeniería básica. O sea, con las ideas conceptuales, con ya la ingeniería básica de ese proyecto, de esa inversión que se va a ejecutar, se consulta y se evalúa por los órganos
la Comisión de Compatibilización de Inversiones y aquellos organismos también con funciones rectoras. Este es el primer contacto, o sea, que tiene ya directo el inversionista, que puede acompañarlo además el proyectista con la comisión, o sea, en una sesión presentar esas ideas conceptuales y recibir los criterios si está cumpliendo regulaciones, reglamentaciones que establecen cada uno de estos organismos. Es un paso muy importante, o sea, que pudiera parecer, pero bueno, es otro más, no, pero es un paso importante porque ayuda a que el proceso de estudios de factibilidad sea más completo, sea más integral dentro del proceso inversionista como tal. Todo lo que se avance en ese proceso previo se ahorra después en el proceso como tal ya de inversión. Efectivamente, ya se ahorran para las etapas posteriores. Llegan ya con la certeza de que va por buen camino, o sea, que se va cumpliendo todo lo que está indicado. Y bueno, ya listo para poder contratar su proyecto y entrar en la fase de ejecución. Aquí aparece otro permiso, que es las licencias definitivas, o sea, la obtención del certificado de licencias definitivas, que contiene todas las licencias que otorgan cada uno de los organismos. Se hablaba ya anteriormente lo que tiene que aportar la compatibilización con la defensa, lo que aportan los distintos organismos de consulta, pero como licencia asigna sus licencias ambientales, sus estudios de impacto ambiental, lo que lleve. Y ya con ello, esto es una condición indispensable que va a tener el inversionista para poder solicitar la inclusión de su inversión en el plan de la economía y para solicitar la licencia de obra, que sería el instrumento o el permiso que le da ya la posibilidad de iniciar la etapa constructiva, o sea, de iniciar la ejecución de la obra. Pero más que esto, o sea, que junto con estos dos elementos y para poderlos desarrollar hay uno que es el que consideramos más significativo, que es la ventanilla única. O sea, que es el sistema que vamos a tener dentro de todos los niveles de la planificación física para realizar los procesos de consulta de las inversiones. ¿Cómo va a funcionar esa ventanilla? En esta ventanilla, o sea, lo que hasta hoy el inversionista debía ir a cada uno de los organismos de forma independiente, hacer las consultas, pedir los diferentes momentos de las aprobaciones en los diferentes momentos del proceso inversionista, hoy va a ser por planificación física, o sea, solo solicita, entra la solicitud a las direcciones de planificación física y a partir de ahí, de oficio, planificación física, consulta con los organismos, convoca a la comisión cuantas veces necesite y que establece la resolución, que es muy importante, que fija los términos de respuesta. Hoy no teníamos establecido tiempos de respuesta y podían dilatarse los procesos, como se decía por el viceministro, una de las deficiencias que se detectaba dentro del proceso inversionista era cada uno de esos organismos que tiene que emitir licencias o permisos tiene un tiempo determinado, tendrá un tiempo a partir de ahora determinado para responder. Sí, tendrá un tiempo determinado para cada una de estas etapas, o sea, de estos permisos. Y de no responder, o sea, en el tiempo establecido se deja claro en la normativa que se asumirá, o sea, se aplicará el silencio administrativo, o sea, el silencio positivo, se considera que está aceptando la inversión al término del tiempo, que no hay ninguna indicación contraria a ello, y bueno, se continúa con el proceso como tal, o sea, como está establecido. Es decir, que suponiendo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente tiene que emitir en 30 días una respuesta sobre una inversión X, si no lo hace, se da por hecho que acepta que esa inversión está bien y asume toda la responsabilidad como organismo rector de esa materia. De lo que pudiera, de los daños incluso que pudiera ocasionar a la inversión por no haberse emitido el criterio o el requerimiento en el momento oportuno para que se hicieran las correcciones por parte de la inversión. Eso obligará a un trabajo más ágil de todos los organismos y a una respuesta mucho más rápida para que las inversiones no se demoren eternamente en el tiempo, ¿no? Así mismo. Incluso la normativa establece las formas, o sea, se regula la forma en que va a trabajar y a funcionar esta comisión de compatibilización de inversiones con diferentes modalidades. Se van a hacer las consultas, o sea, a través de la red poder hacer las consultas, convocarse en el momento que sea necesario, realizar visitas conjuntas al territorio, compartir en aquellos espacios, o sea, que queda muy claro esa interrelación que lo que hoy ha estado siendo, ha estado funcionando según
los territorios y según las condiciones, bueno, queda ya regulado para cada momento cómo ha de funcionar. Y además le evita a ese inversionista rodar de puerta en puerta, como diríamos, ¿no? Buscando y esperando que un organismo le responda para entonces ir al otro, sino que todo sería un proceso mucho más expedito y más centralizado. Ahora, la responsabilidad, como usted decía, del instituto no termina con esa aprobación ya de la inversión. Durante el proceso inversionista, ¿qué responsabilidad tiene el instituto conseguir esa inversión? Bueno, el instituto, nuestras direcciones municipales y provinciales, o sea, el sistema completo de la planificación física, mantener un control sobre estas inversiones que se están ejecutando, esto durante toda la etapa de ejecución, y al cierre emitir el certificado de habitable para el caso de las viviendas o de utilizable para el resto de las inversiones, que nos da, ya dice que terminó la fase de ejecución y que puede iniciar la explotación de la obra, o sea, ya la desactivación. Aquí hay algo que debemos señalar, o sea, ¿dónde va a ir el inversionista a solicitar estos permisos? O sea, tenemos 3 niveles del sistema de la planificación física y está establecido que inicie ese proceso entre por el municipio. O sea, y a partir de ahí, en correspondencia con el tipo de inversión, irá caminando, pero dentro del propio sistema. Si hay municipios, o sea, que no tienen las condiciones creadas, o sea, para iniciar las condiciones objetivas que se requieren para ello, la dirección provincial asumirá, o sea, en ese momento la responsabilidad de tenerlo, pero el objetivo es que inicie en el municipio, porque en el municipio es donde se va a ejecutar esa inversión, el municipio va a tener los beneficios además de esa inversión y por lo tanto le mantendrá ese control y ese seguimiento y ya la familiarización con todo el proceso que va a estar sucediendo, aunque hay inversiones que tendrán la respuesta de los organismos nacionales por la importancia nacional que tiene, pero siempre entrada y salida por los municipios. Paulatinamente, o sea, serán incorporando los que pudieran hoy no estar con las condiciones totales para asumirlo. Eso también va a agilizar ese proceso de salida, es decir, ese proceso de aprobación ya de que la inversión está lista para comenzar a producir o para comenzar a ser habitada, y evitará también esas demoras que hay de que una inversión se termina a que empiece su explotación. Sí, lo haría. Y lo otro que ayudaría o que está establecido es que ese cierre lo haremos de conjunto, o sea, la visita a la obra de todos los organismos de conjunto a comprobar que en el lugar se cumplieron todas las reglamentaciones que se establecieron durante todo el proceso. Y por supuesto, cada una de estas inversiones tiene que estar compatibilizada con los planes de ordenamiento territorial. Ahí el Instituto de Planificación Física tiene importantes responsabilidades, como lo muestra esta experiencia en Matanzas. Un estudio de especialistas de planificación física en Matanzas, de conjunto con otros organismos, determina, a partir de las características de los suelos y recursos del Estado, los lugares para la puesta en marcha de inversiones constructivas y de montajes. Este resulta el plan de ordenamiento territorial, con una previsión de hasta 20 años. En la provincia existe el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que está recién actualizado. Y en proceso de actualización, eso se actualiza cada 5 años. Y existen los planes generales de ordenamiento territorial en cada uno de los municipios y los planes generales de ordenamiento urbano en cada una de las cabeceras municipales. Arquitectos, funcionarios y otros tributan con su actuar para aprobar cada inversión en la provincia en los lugares apropiados. En caso de la península de Baradero, tenemos la ventaja de tener un plan que está recién actualizado y en fase de aprobación, que está aprobado a los niveles municipales, provinciales e inclusive en las instancias de reunión nacional, y ese plan es la herramienta, el instrumento para llevar a cabo todo el proceso inversionista en la península, donde se definen el uso de cada posición de suelo de Baradero. Un tema que ahora quedará mejor organizado con la implementación del decreto 327 desde este mes. El instrumento regula la dispersión legislativa existente. Esos planes de ordenamiento constituyen el proceso, la implementación del proceso inversionista. Las direcciones municipales de planificación física localizan los terrenos para futuros proyectos. Nosotros como oficina le damos seguimiento a ese plan por todo el proceso inversionista que está aprobado, es decir, desde que empiezan las áreas de estudio, microlocalización, licencia de construcción y inclusive hasta dar el habitable utilizado de cada una de las instalaciones que esté en la península. Así garantizan que las edificaciones se construyan en sitios adecuados y viables, no solo para el desarrollo económico y social, sino también para la protección al medio ambiente. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, especial para la Mesa Redonda. Este jueves, parte final de la Mesa Redonda, la política de inversiones en el país.
Directivos del Ministerio de Economía y Planificación y del Instituto de Planificación Física responderán este jueves en la mesa redonda las opiniones e interrogantes de la población sobre las inversiones, sus normativas y principales dificultades en el país. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Acompáñenos siempre, más allá de la noticia. Bueno, el jueves tendremos segunda parte de esta mesa redonda y antes, 10 de la mañana, el propio jueves, en Cuba Debate, foro debate sobre el tema de las inversiones. Usted también puede participar pues a través de su conexión digital y también pues contribuir a los temas que debemos analizar en la tarde en nuestra mesa redonda. Hay elementos, por supuesto, que vinculan todo este proceso inversionista o tienen en cuenta este proceso inversionista, Oscar, y que son las nuevas políticas, por supuesto, que el país ha ido aplicando. Una de ellas, creo que es muy importante, tiene que ver con todo el reordenamiento de las facultades que tiene el sistema empresarial en el país. Cómo esas nuevas facultades del sistema empresarial están vinculadas a esta nueva política inversionista y cómo favorecen también esa política inversionista. Bueno, como parte del proceso, Randy, de separación de funciones estatales, empresariales, de los organismos de la Administración Central del Estado, se han ido creando nuevas organizaciones superiores de dirección. Estas organizaciones han recibido una delegación de atribuciones para el funcionamiento del sistema empresarial que se les integra dentro de su estructura. Aquí entonces contenemos un grupo de medidas que ya se han ido aplicando, como la flexibilización de los objetos sociales, la retención de la depreciación de sus activos fijos, que en determinados momentos anteriores había que aportar el 100%, la retención de hasta el 50% por el rendimiento, el aporte por el rendimiento de la inversión estatal. Este momento también pueden retener ese por ciento, la aprobación de sistemas de pago ya por el director de una empresa a partir de la riqueza creada, esa es la resolución 17, y en este contexto se inserta también la delegación de la facultad de aprobar inversiones a un director de empresa. Este proceso de descentralización gradual comenzó desde la misma gestación del Plan 2015 de inversiones y en la metodología se previó ya una estructuración de que las inversiones de más de 15 millones de pesos de presupuesto en moneda total se aprueban en el Ministerio de Economía y Planificación, al igual que los programas inversionistas de alcance nacional, con destinos similares y homogéneos. También se aprueban en los organismos de la Administración Central del Estado o en las organizaciones superiores de dirección las inversiones hasta 15 millones de pesos. Con esta estructuración se aprueban entonces en los consejos de la Administración Provincial las inversiones hasta 5 millones de pesos de este presupuesto total y las entidades planifican dentro de su programa anual inversionista un % de inversiones descentralizadas, que nosotros denominamos resto de inversiones y reparaciones capitalizables. Dentro de ese resto de inversiones, por primera vez el director de una empresa podrá aprobar inversiones para los conceptos que garanticen la reproducción simple de su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la restitución de su equipamiento, del que garantiza el funcionamiento de su línea de producción, la restitución incluso del equipamiento administrativo, el mobiliario, los equipos informáticos, los equipos de clima, y también para imprevistos que él requiera en su proceso productivo, que necesite de adquirir algún bien que capitalice los activos de él, o sea, que formen parte de su patrimonio como inversión. Le da mayor capacidad de maniobra al directivo para poder enfrentar la dinámica diaria de la empresa. Correcto. Y está previsto igualmente más adelante, como parte de este proceso de descentralización gradual, que también el sistema presupuestado pueda llegar a recibir autorización para que las unidades presupuestadas aprueben inversiones, como decía, más adelante. Esto cambia sin duda la dinámica y abre posibilidades a seguir descentralizando ese proceso. Es correcto. La idea es, hay una estructura, hay una propuesta estudiada de ir descentralizando en la medida en que las políticas en cada una de las ramas de la economía avancen y se vayan aprobando debidamente
y a partir de ahí se podrá ir descentralizando con el cumplimiento de los límites establecidos en esas políticas. Gracias, viceministro. Bueno, y hay elementos sin dudas que también están en el lenguaje y en la realidad hoy de la economía del país. El tema de los contratos sigue siendo vital, sale en todos los temas y tendrá que seguir saliendo en todos los temas. Por eso me gustaría, Ivana, que nos hable cómo dentro del proceso inversionista de las políticas y las normativas que se van a aplicar, el contrato juega un papel fundamental y cómo también este elemento que usted explicaba ahorita de las licitaciones pues viene ahora a completar el proceso inversionista. Sí, el tema del contrato, como decía, es un elemento vital que debe ser el instrumento que regule las relaciones interempresariales como parte de la actualización del modelo nuestro, y así se ha concebido. En el proceso inversionista tiene una importancia vital. Las relaciones entre el inversionista y el resto de los sujetos a los que hacíamos mención tienen que ser relaciones contractuales, donde se establezcan las obligaciones de cada una de las partes, con términos, con garantías, con elementos de calidad, con cronogramas de entrega, que permita realmente que el contrato se convierta en el elemento regulador y controlador de esa inversión. Que todo esté escrito. Que todo esté escrito, que esté definido, que incluso se pueda modificar el contrato, porque siempre hay imprevistos que se pueden dar, suministros que pueden no llegar, situaciones que se pueden dar, pero la previsión que permite incluso la modificación del contrato y prever otras variantes es importante para evitar improvisaciones y evitar incluso que se realicen afectaciones que después tienen una trascendencia en general para la economía. Y como parte del tema de la contratación hay un elemento singular que es nuevo con el decreto, y es el proceso de licitación. Es decir, cómo el inversionista va a decidir quién es el constructor con el que va a contratar, quién es el proyectista, quién es el suministrador, quién es el contratista, va a conllevar a que él tenga que hacer un proceso de selección de esa otra parte, que empata de alguna manera, que tiene vínculo con lo que se ha estado haciendo de la actualización del modelo, de nuevos sujetos, pero también de la flexibilización de los objetos sociales. Ya no estamos hablando de una empresa constructora que tiene que ser constructora solo para el sistema de un organismo, sino que su actividad es construir y por tanto puede construir y puede ser el constructor de cualquier inversión que se acometa en el territorio. Pero además ahora usted no tiene que aceptar que su constructor es fulano de tal, que está la empresa. Usted licita y escoge dentro de las empresas o dentro de las cooperativas cuál es la que usted quiere que le haga la inversión. Exactamente. La idea es que se seleccione, que se establezcan cuáles son las variables con las que el inversionista va a definir cuál es ese constructor, ese proyectista con el que va a contratar. Y que no son temas solo únicamente de precio, porque hay temas de financiamiento, hay temas de calidad, pero hay temas de que la solución, por ejemplo, que se dé al medio ambiente, a temas de tecnología, pueden ser vitales para decidirse sobre una u otra opción. Lo importante es eso, que no se adjudique directamente, este es mi constructor, este es el proyectista, este es el suministrador con que tengo que trabajar, sino que se informe al inversionista de las distintas entidades que pueden realizar esta actividad y escoja entre las ofertas que se le hagan la que mejor le convenga a su inversión. Eso no entraría, imagino, para una inversión pequeña. Supongo que sea para las inversiones más complejas, más amplias, ¿no? La norma prevé dos procesos de selección, un proceso menos complejo para inversiones menos complejas, pero donde al menos haya más de dos ofertas, precisamente para coadyuvar a la eficiencia del proceso, y un proceso de licitación mucho más complejo, mucho más costoso, que está obviamente definido esencialmente para inversiones complejas, para inversiones de grandes montos, de grandes volúmenes, donde realmente sea necesario conocer la calidad de ese que se va a contratar, la experiencia anterior que tiene ese con quien estamos contratando, porque realmente requiere de una serie de requisitos que están establecidos en la norma. Siempre habrá que hacer licitación y por lo tanto usted tendrá que estar mejor preparado para poder definir cómo hacer una inversión. Me quedan pocos minutos, Oscar, pero me gustaría adelantar algunos conceptos de cara a la mesa que tendremos el jueves. ¿Qué expectativas tienen ustedes con estas nuevas normativas, con esta nueva política que se va a aplicar en el ámbito de las inversiones? Era imprescindible dotar al proceso inversionista cubano precisamente de el reglamento atemperado a las condiciones de la actualización del modelo económico, que permitiera exigir lo establecido y de manera unificada contar con un manual de normas jurídicas que ponga fin a la dispersión legislativa en esta materia en el país. No obstante, Randy, ninguno de estos documentos que se publicaron en la Gaceta Oficial el pasado 23 de enero, de por sí
con su entrada en vigor, van a resolver el cúmulo de deficiencias presentes en el proceso inversionista. Aquí en este escenario juega un papel trascendental la capacitación y la preparación de todos los sujetos del proceso, que en este caso se ha diseñado de conjunto con el Ministerio de Educación Superior y con la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, un proceso permanente de capacitación para todos los sujetos que intervienen en el proceso, esos sujetos que mencionaba Giovanna ahorita en su intervención. Son miles en valoraciones iniciales. Nosotros consideramos que en los próximos 3 años unas 10.000 compañeros y compañeras deberán cursar estos cursos de capacitación. Este programa ya preparó los primeros 70 replicadores que van a permitir extender esa experiencia en los 3 polos principales inversionistas del país, en La Habana, en Villa Clara y en Holguín. Y a partir de ahí también se ejecutó en la Escuela Superior de Cuadro del Estado y del Gobierno la edición piloto de este curso de capacitación, que se grabó por el canal educativo en un video que va a ser distribuido entre todas las organizaciones del país, con el objetivo de que se autopreparen en paralelo al proceso de acreditación oficial, y en la medida en que se comiencen a aplicar correctamente todos los preceptos contenidos en este reglamento, y además se exija por ello de conjunto entre todos los factores, los resultados indudablemente deben estar encaminados a que el proceso inversionista se convierta en el verdadero motor impulsor del desarrollo de la economía cubana. Esa es la clave. Inversión significa desarrollo y por lo tanto el país necesita que cada vez sean más eficientes sus inversiones. En varios análisis de la Asamblea Nacional hemos visto cómo parte de la responsabilidad de que el PIB no crezca lo suficiente tiene que ver con el incumplimiento de las inversiones que el país se había propuesto para determinado año. Y por tanto es imprescindible que resolvamos la eficiencia de esta importante función de la economía, la inversión dentro de las ramas sociales o económicas del país. De eso seguiremos hablando el jueves. Escucharemos sus opiniones a través de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos o sus comentarios en el sitio web. 10 de la mañana del jueves, foro debate en el sitio web Cuba Debate, y después en la tarde estaremos aquí de nuevo en Mesa Redonda. Le agradezco a los compañeros que me han acompañado esta tarde en nuestra Mesa Redonda, y a ustedes los invito a seguirnos mañana aquí en nuestro programa, donde estaremos hablando de la Cumbre del ALBA, los resultados de esta cumbre que ha tenido lugar hoy o que está teniendo lugar hoy en Venezuela. Esas también son nuestras imágenes del día. Cumbre del ALBA en Caracas. Muy buenas noches.